Muy buenos días, Daniel Artana. Jorge Fontevecchia te saluda. Te has convertido en alguien más popular aún cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner te termina citando. Daniel, ¿te lo imaginabas? No sabía eso, mira, me acabo de entrar por vos. Primero, ¿cómo estás? Pero Buen día. no escuchás, ¿Cuándo me citó? no escuchás ni a Cristina. Ya esto es maravilloso. Mira los partidos de Boca, seguramente. Seguramente. No, Daniel le planteaba que hasta vos le marcabas que había que salir del cepo y que no se animaban a salir del cepo, que vos habías planteado un sistema de ir saliendo del cepo por etapas, pero lo que podemos decir es que claramente Lacan decía que la verdadera presencia era la presencia de la ausencia, aquello, como decían las abuelitas, brilla por su ausencia, que es, el presidente habló de un cepo al Estado, pero no de sacarle el cepo al mercado cambiario. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar el año próximo respecto del cepo? Mira, yo creo que la primera cuestión, digo, para aclarar, porque el otro día, o sea, a veces te extraen párrafos. Yo creo que el gobierno ha hecho algunos avances en remover algunas distorsiones del cepo, pero obviamente no todas, y creo que es consciente de que todavía hay mucha deuda de corto plazo, en este caso del Tesoro, y tienen pocas reservas en el Banco Central, o sea, tienen reservas netas que han vuelto a ser negativas. Entonces, en ese contexto, ir con cuidado a mí no me parece mal. Más allá de que yo creo que a este gobierno no le gusta el cepo, a mí tampoco me gusta el cepo, a Cristina supongo que le gusta, porque de hecho tuvo cepo durante su segundo mandato como presidenta y todo su mandato como vicepresidenta, así que me parece que hay una visión muy distinta respecto de una cosa es querer y creer que es arriesgado a removerlo, otra cosa es cuando te enamoraste del cepo, que es un poco lo que le pasó al gobierno anterior, ¿no? Mira, mi impresión es que uno necesita ir recomponiendo reservas para poder tener una situación o ir bajando esos pasivos en pesos que en este caso ahora están en la tesorería, y eso no va a ocurrir en los próximos meses. Entonces vos, para fortalecer reservas, o vas a tener una gran entrada de capitales privada, o el gobierno va a poder acceder a financiamiento, o va a tener que recurrir al Fondo Monetario, y eso ahí se verá si están dadas las condiciones como para poder avanzar en ese sentido. Hoy me parece que no es muy prudente ir con el cepo, más allá de que también hay colegas que dicen si levantaras el cepo te aparecerían más dólares, lo cual también es cierto, pero bueno, hay que estar en los zapatos del gobierno. Yo ayer en La Nación, antes de ayer en La Nación Más, dije esto: una cosa es muy fácil opinar y otra cosa cuando estás en el zapato del gobierno, que si la llega a cerrar se te deprecia el tipo de cambio 20 o 30% y vamos a estar todo criticándole, che, mira la devaluación que se te metió. No sé. Esto no es por defender al gobierno, digo, yo creo que no es obvio hoy que están dadas las condiciones para remover el cepo. Cuando Macri lo hizo en su momento, habían arreglado el tema de los holdouts y tenían financiamiento externo potencial muy importante, que de hecho después se concretó. Hoy no están, esa no es la situación. Entonces, digo, para quedar un poco más claro lo que yo pienso, si es que no confundí más a Para nuestros nada, oyentes. para nada, para nada. Vos casualmente Pero ahora planteabas voy a poner a buscar flexibilizar. a la presidenta a ver qué es lo que estuvo diciendo de mí. Pero escucharlo y ten Nunca en me cuenta quiso mucho, así que no importa, ¿no? dijo, no piensa como nosotros, pero tenés una nueva seguidora. Daniel, otro tema de discusión alrededor del dólar no es simplemente la posibilidad de flexibilizar el cepo y de liberalizar definitivamente el mercado cambiario, sino de juntar los dólares para pagar los compromisos el año próximo. Aquí estábamos debatiendo en la mesa si iba a conseguir crédito o no, fondos nuevos del Fondo Monetario o no, pero un economista como Artana plantea, perdón, no como Artana, como Arriazu, mira, te asocié inmediatamente, como Arriazu plantea de que puede haber otra forma de financiamiento, de conseguir dólares, que es que los argentinos, que tienen cada uno vulgarmente llamado algún canuto, empiece a sacar los dólares que tiene en sus guardados en algún lugar y los empiece a utilizar para consumo cotidiano, lo que Milei anticipó como algo así como dolarización endógena, una cosa así. ¿Le ves alguna posibilidad a esa fuente genuina de dólares, ingresos de dólares en la Bueno, economía? pero vamos un poco más despacio ahí, Dale. porque en realidad, si yo no lo interpreto mal a Riazu, que es un colega muy distinguido y un profesional muy respetado, él
parte de lo que se llama el enfoque monetario del balance de pagos. Entonces, si vos tenés una recuperación de la demanda de pesos, exacto, en un esquema donde vos no tenés cepo, y esto es una línea que hay que subrayar, el sector privado, para hacerse de los pesos, te tiene que vender dólares. Y esto diría hasta casi una identidad contable, más allá de que la pregunta es ¿qué motivó el aumento de la demanda de pesos? ¿Qué es lo que vos sabés? Que la demanda de pesos va a subir porque ha bajado notoriamente la inflación, y de hecho se te está ocurriendo eso. Ahora, cuando vos tenés cepo, la primera cosa que se te manifiesta antes de que vos acumules reservas es que se te plancha la brecha. Entonces te baja la brecha cambiaria. Algo de eso está ocurriendo por varios motivos. Y por ahí no tenés en forma rápida esa recomposición de reservas. Si nosotros no tuviéramos peso y hubiera monetización, vos tendrías una recuperación de reservas. Lo que pasa que, bueno, ¿cuánto es la monetización? Porque vos me podés correr diciéndome ahora, pero no me dijiste hace un rato que no estaban dadas las condiciones, y esto, si liberáramos el cepo, bueno, la pregunta es, ¿puede haber 2 puntos del PBI de monetización? ¿Puede haber 3 puntos del PBI de monetización? Bueno, si son 2 puntos del PBI, te vas a reserva neta positiva de alrededor de 5.000 millones de dólares. Si son 3 puntos, ahí tendrías el margen como para tirarte a la pileta y no correrías tanto riesgo de que no encuentres agua, digamos, ¿me entendés? Pero lo de Arriazú, yo lo interpreto de esa manera, digamos. Entonces, el tema es que para que la remonetización de la economía, que va ocurriendo gradualmente, se te aparezcan las reservas, como tenés cepo, vas a tener ahí en el medio un periodo donde vas a tener una brecha mucho más baja. Entonces, si la remonetización ocurre, vas a tener algún beneficio para la economía, porque la brecha cambiaria primero va a ser más baja y eventualmente en algún momento compraremos reservas. Porque, puesto de otra manera, nosotros queremos tener más queremos demandar más peso porque nos cuestan menos, porque la inflación es más baja. Ahora, si partimos de un momento donde teníamos exceso de pesos en la economía, yo no necesito venderte dólares, simplemente voy a estar más contento con la cantidad de pesos que tengo que lo descontento que estaba antes, porque me obligabas a tener un montón de pesos producto de las particularidades de la economía argentina, heredadas o lo que fuere, ¿me entendés? Entonces, ahí estamos, yo creo que todavía el gobierno se mueve con pie de freno. Si vos mirás uno de los famosos PowerPoint del vicepresidente del Central, ellos ven el proceso de remonetización, lo ven operando en un par de años, no lo ven operando en forma inmediata, digamos. ¿Okay? Entonces, otra vez, si esto te permite liberar el cepo ya, bueno, a medida que va pasando el tiempo, si la economía se va remonetizando, estarás en mejores condiciones de ir liberando el cepo. Aquí Elizabeth Peja. Sí, no, en referencia a lo que estabas diciendo, Daniel, muchos economistas evalúan que la brecha va a seguir reduciéndose en octubre, va a tener el nivel más bajo, pero también con la advertencia de que los dólares igual no aparecen de la manera que los necesitaría el gobierno para tener algún marco. Pensando, por ejemplo, en los vencimientos en enero, que es el más importante que se viene en el corto plazo. Es decir, que si no hay una asistencia del fondo o un repo, hay un problema con el tema de la deuda. Esperemos un poco, vamos despacio. El gobierno tiene vencimientos el año que viene de deuda, de los cuales algunos va a refinanciar. ¿Seguro? O va a conseguir préstamos adicionales, por ejemplo, de organismos multilaterales. Sí. ¿Cuánto le falta al Tesoro? Yo creo que le van a faltar unos 10.000 millones de dólares, de los cuales ya ha girado 1.500, así que tiene 8.500. Sí, lo de ayer. Después le faltan 2.000 al central, que tiene que pagar de Bopreal, y si se vencen, supuestamente 3.000 del swap con China, que habrá que ver si los chinos te refinancian o no. No son números tremendos para una economía de un tamaño de 500, 600 billones de dólares, pero como estamos contando las moneditas, tenemos que hacer la cuenta. A ver, el gobierno dice, yo voy a tener los pesos. Bueno, los pesos para comprar los intereses, porque no tienen los pesos para comprar todo el capital de deuda que vence. Entonces, en definitiva, en algún momento necesitan algún refinanciamiento de dólares. Entonces yo interpreto, bueno, puedo tener algún ingreso por las multas del blanqueo, si la gente me las paga en pesos o en dólares, después veremos cómo convierto eso. Yo diría que eso va a ser poco, porque en general el blanqueo es muy generoso. ¿Cuánto? ¿Cuánto es poco?
Bueno, poco pueden ser 1.000 o 2.000 millones de dólares, no veo yo, es un número muy importante porque le han dado un montón de opciones a la gente para que no pague multa. Exacto. Entonces, en realidad multa va a pagar el que blanquee, deja activos en el exterior, porque el que piensa traer la plata a la Argentina tiene la opción de dejarlo en el depósito por un año que no paga multa, tiene la opción de invertir en bonos públicos, obligaciones negociables, tiene la opción de invertir en algunos fideicomisos para la economía real. Digamos, yo no creo que la gente esté muy ansiosa por pagar 5% de multa teniendo todas esas opciones, que incluso alguna ni siquiera tiene que correr riesgo soberano, puede meter en obligaciones negociables de empresas, digamos, y encima tener un retorno. Pero bueno, no sé, es difícil proyectar qué va a hacer la gente con el blanqueo. Pero después tenés algo que pueden aportar los ripos, y los ripos pueden aportar bastante. Lo que no sabemos, con el gobierno ahí empezaron a aparecer rumores del Santander que te dice que tengo 1.000, que habría 1.000, salió en un diario, dicen que el Morgan también, bueno, pero han hablado con varios bancos, entonces la pregunta es cuánto va a haber de eso, no lo sé, pero lo vamos a saber pronto. Eso es, el ripo es un financiamiento como si hubieran ido a colocar deuda, lo único que es deuda con garantía, y seguramente lo va a hacer el Central, porque seguramente van a tener que ofrecer Bopreal como garantía. Que los van a tener que emitir, ¿no? Van a tener que aumentar la emisión de Bopreal. O usarán el oro de garantía, qué sé yo, veremos. Pero digamos, si van a usar el oro como garantía, vas a tener ripo por una suma importante, pues el oro son casi 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿hay alguna chance de que puedan, a ver, el vencimiento de enero de capital, que son 2.800 millones de dólares, porque los intereses supuestamente ya los prepararon para girar al Boni, que es el banco, que es el que hace el agente pagador, digamos, no parece que tengan problema. Ahora, después tenés en julio otra tanda similar, y después tenés lo que va venciendo de Bopreal del Banco Central. No es que obviamente no estamos se estamos haciendo esta cuenta porque los dólares están más bien cortitos, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo esta cuenta. Ahora, el gobierno te puede decir, yo creo también, los dólares van a aparecer de alguna manera. Yo no creo en ese argumento. Ahora, lo que pasa es que para que te aparezcan los dólares, para que tenés que tener menos crecimiento económico, dependerá de qué pase con las exportaciones, depende de un montón de cuestiones. ¿Me entendés? O sea, no es una... A ver, yo diría que si no hubiéramos tenido el shock negativo que hemos tenido con la caída de los precios agrícolas, a mí me parece que el programa financiero del gobierno era relativamente manejable. Pero se te metió una caída de precios de exportación importante que te va a generar un problema en la economía. Y eso no parece que se vaya a revertir el año que viene. Y respecto del presupuesto en general, ¿lo ves consistente? Sí. Hemos entrevistado economistas ortodoxos y heterodoxos y hay cierta coincidencia en algunos de ciertas inconsistencias. No sé si a vos Por ejemplo... bueno, respecto de la posibilidad de lograr un crecimiento del 5% y que al mismo tiempo no se perciben los lugares donde podría producirse ese crecimiento concretamente. Pero contame vos si lo ves todo consistente. Me parece, bueno, yo hay un extracto de una declaración que hice en la televisión esta semana. Los supuestos del presupuesto, tanto en crecimiento como en inflación, me parecen un poco optimistas a mí. Es lo habitual, digamos, ¿no? El 5 me parece un poco alto y la inflación de 18 me parece un poco baja. O sea, tampoco es que nosotros pensamos que la inflación va a ser 50 el año que viene y que el crecimiento va a ser menos 4. La economía va a crecer probablemente el año que viene, pero menos de 5, y en la visión nuestra va a haber un poco más de inflación que lo que pusieron en el presupuesto. Después tenés otra cosa que no complica el presupuesto. Vos fíjate que alguna gente ha marcado con razón de que el gobierno ha puesto una inflación para este año que no va a ocurrir. Exacto. Porque necesita que sea muy baja de acá a fin de año, no 3, 1 y pico. Exactamente. Suponiendo que septiembre. ¿Eso qué es lo que hace? Pero pasa que todavía se lo tienen que aprobar. Suponete que le aprobaran el presupuesto. En realidad lo que eso va a hacer, como la inflación va a ser más alta, es que el gasto, como medido como porcentaje del PBI o en términos reales, va a ser más bajo que el que están previendo ellos en el presupuesto. ¿Me entendés? Entonces yo diría, el presupuesto probablemente se cumpla. Además de todo el argumento que ha hecho el gobierno, que si no tengo los recursos voy a ajustar el gasto, el discrecional lo voy a ajustar hasta que se mantenga el equilibrio presupuestario. Además del compromiso en la lógica de los números que pusieron, si se votan esos números en pesos, porque el presupuesto se vota en pesos. Si la inflación es mayor, los pesos tienen menor poder adquisitivo. Y ya sabés que va a ser mayor la inflación, porque este año va a ser mayor. Exacto. ¿Me entendés? Además de la discusión del año que viene, que también por ahí concretamente, si fuera 30 la inflación en lugar de 18, tendría 12 puntos más de ingresos,
tendría algo más de ingresos y el gasto se te licúa en términos reales porque está, a ver, salvo el gasto que tiene corrección automática como las jubilaciones y otras cuestiones, pero el gasto discrecional se te cae. Ellos tienen un mecanismo de corrección automático por la forma en que han puesto los números. No necesitan el argumento de que voy a corregir el gasto a lo que dé si no tengo los ingresos, porque los ingresos probablemente sean mayores de lo que han presupuestado. Por lo que decís es que, pesos, claro, no en que en porcentaje pesos del PBI. el presupuesto se va a cumplir exactamente, pero que probablemente la inflación no sea 18% el año próximo y que este el año no dólar va a ser oficial no 110 sea tampoco. 1200, exacto. Y este año Vos tampoco. pensás que vas acumulando, Jorge, 110, este año es 120 y el año que viene 25, las dos diferencias se te acumulan. Exacto. Entonces el presupuesto, no te preocupes, lo van a cumplir. Además está el compromiso presidencial, que es casi como el centro de su gobierno. O sea, después uno puede discutir las cosas que han puesto. Fíjate que después de una baja enorme en algunos gastos, proponen mantener esos gastos el año que viene, por ejemplo los gastos de capital, que había gente que dice, bueno, no, en algún momento rebotará. La voluntad del Ejecutivo es decirte, mira, la inversión pública, 0,3 del PBI, que hace la Nación. Que es una caída, tuvo del 70-80% en términos reales este año, no piensan recuperar nada ahí. Daniel, vos ves al presupuesto como el gasto que finalmente va a realizar el Estado, pero otra de las funciones que cumple el presupuesto es orientar a toda la economía, a los privados, ¿no? O sea, una cosa es que vos digas la inflación va a ser 18% y que digas la inflación va a ser 30%, ¿no? Es decir, ahí está la inconsistencia, es decir, está bien, sirve a los fines del presupuesto subestimar la inflación, por esto que acabas de mencionar. Pero yo no creo que lo hayan hecho a propósito. Yo creo, a ver, no sé, pero digo, lo que yo creo en esta historia es que los gobiernos tienden a ser un poco más optimistas que el promedio de los analistas. También. Ahora, yo no digo que eso esté bien, ¿me entendés? Porque yo creo que en el fondo, si hubieran puesto 35 de inflación, todos estaríamos pensando que en realidad va a haber 50, porque también nosotros somos complicados cuando analizamos las cosas. Entonces también tenés como un sesgo hacia el optimismo. El arquero que apunta más alto porque calcula que la flecha va a ser empujada hacia abajo por la fuerza de gravedad. Por eso te digo. Entonces también hay que ponerse del lado de los que hacen el presupuesto y decir, bueno, si hubieran puesto la inflación un poquito más alta, nosotros estaríamos pensando que sería... No, porque el REM, fíjate que vamos a ver lo que... Pero las proyecciones de inflación para el año que viene en el REM, en el último, que es previo al presupuesto, es 38 la inflación. Exacto. Si no recuerdo mal. Y Daniel, respecto del dólar, que es el gran tema, ¿no? Ellos plantean un dólar a fin de año de 1.200, lo que implicaría que aumentaría 18%, igual que la inflación. ¿Qué te induce a pensar que eso significa el interés que ellos tengan de qué hacer con el mercado cambiario? Por ejemplo, te mencionaba antes, Arriazu supone que se va a levantar el cepo antes de las elecciones. ¿Vos cómo interpretás ese 1.200 de dólar oficial en diciembre de 2025? ¿Qué infiere, presupone una salida del cepo? Pero ahí a mí no me dice nada el 1.200 respecto al cepo. ¿Okay? O sea, para tu pregunta no me dice nada. Yo puedo tener 1.200, 1.150, 1.250. Tener o no cepo pasa por otra cuestión. Pero si vamos a hablar del cepo, después en algún momento uno va a tener que discutir, bueno, salimos del cepo, que yo lo he hablado con vos y con colegas tuyos varias veces. ¿Qué quiere decir salir del cepo? Si yo no voy a tener cepo, las empresas pueden generar dividendos, vos podés pagar las importaciones cuanto querés, y voy a una versión extrema de que no hay cepo, los exportadores no tienen por qué liquidar sus divisas al Banco Central, vos y yo podemos comprar los dólares que se nos cante en el mercado oficial de cambio y las empresas también. A ver, lo voy a poner de una manera vulgar, Daniel. Levantar el cepo implica que puede haber una devaluación que recupere... Pero pará, porque ahí vamos a llegar, porque eso, yo sé que tenemos tiempo de radio, pero esto es preguntas complicadas. Yo te entiendo. Pero escúchame, uno puede liberar alguna de esas cosas y no todas. Igual va a seguir habiendo cepo, pero mucho menos dañino que el que hay hoy. Porque hoy además de cepo tenemos tipo de cambio múltiple. Porque tenemos el dólar oficial, el blend y los tipos de cambio alternativos que son legales en la Argentina. Entonces vos podrías unificar, que es un paso importante, igual seguir teniendo cepo, y además ir liberando algunas de las restricciones que te mencioné antes, e igual seguiríamos diciendo que hay cepo. Pero además, el día que vos liberás el cepo, suponete, todo o una parte, me tenés que definir como gobierno, no el gobierno va a tener que decir, bueno, ahora, ¿van a seguir controlando el tipo de cambio con un esquema de crawling o van a flotar? Porque entonces ahí ya hay que cambiar la palabra, será devaluación o depreciación. Si flota es depreciación del tipo de cambio. Lo decide el mercado. ¿Vas a intervenir o no vas a intervenir si la depreciación es alta?
O sea, yo interpreto que están planteando un crawling. Que no sabemos hoy. No, te decía, yo interpreto que están planteando un crawling porque ponen exactamente la misma inflación que la devaluación, 18%. Sí. Entonces interpreto que asumen que va a mantener alguna forma de cepo hasta fin de año. Sí. Pero bueno, no sé si estoy conjeturando mal, ¿eh? No, bueno, pero están suponiendo que van a ir evitando un atraso en el tipo de cambio real, que no lo van a tener, no lo van a repetir lo que ha pasado este año. Exacto. Daniel Artana, a pesar de que sea en el tiempo de radio, siempre es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Y prestale atención a Cristina Fernández hablando de vos. Acá me dice que te lo mandaron por... Tengo que trabajar, ese es el problema. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el economista Daniel Artana.